Buen día a todas y a todos. Hoy en el Consejo de Ministros se trató el tema del déficit hídrico que está sufriendo nuestro país. En primer lugar, y desde una perspectiva de gestión de riesgos, de adelantamiento a la situación, de monitoreo permanente, se está reuniendo precisamente en este momento el ámbito interinstitucional para el análisis del balance hídrico. Hoy tenemos una realidad que se vincula con la situación de acumulación de falta de lluvias durante 2 meses. Algunas familias, especialmente en el interior del país, que se proveen de agua a partir de las lluvias, han tenido dificultades y se las está atendiendo. Por otro lado, sabemos que hay un alto grado, se nos informa que hay un alto grado de riesgo de incendio, por eso queremos hacer un llamado a la población para que extreme los cuidados en este sentido y se recuerda la prohibición de realizar quemas en determinadas circunstancias. Y por último, se nos ha informado también que podrían haber o van a haber seguramente precipitaciones, se va a ver su magnitud hacia el fin de semana en todo el país, especialmente en algunas zonas. Y bueno, estamos esperando eso para poder hacer un nuevo análisis de la situación. No sé si querés agregar algo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ministro Aguerre, quizás nos podría precisar un poquito más cuáles son las zonas más afectadas por la sequía, cómo está la situación en el norte, en la zona de basalto. Con mucho gusto. Nosotros manejamos habitualmente un conjunto de indicadores que forman parte de lo que constituye nuestro Sistema Nacional de Información Agropecuaria, que no es otra cosa que un sistema de alerta temprana. Desde el punto de vista de la información que se maneja por el Ministerio de Ganadería, por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, en convenio con el Instituto de Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia, podemos concluir lo siguiente. Durante los últimos 2 meses no hemos tenido lluvias de escurrimiento, salvo algunas secciones policiales de muy pocas del norte del país. No haber tenido lluvias de escurrimiento significa que no se ha repuesto el agua en el perfil de los suelos, pero sobre todo que además no ha escurrido hacia las cañadas. Por lo tanto, desde el punto de vista productivo ganadero, el primer problema que empieza a aparecer en algunas regiones son las aguadas, las llamadas aguadas falsas, es decir, aguadas de poco volumen y que se secan habitualmente cuando ocurren episodios de 60 o 90 días sin lluvias o con lluvias sin escurrimiento. Desde el punto de vista forrajero, venimos de prácticamente 3 años con buenas condiciones de humedad y una primavera y un verano lluvioso, es decir, hasta fines de enero llovió muy bien. Yo diría que en algunos lugares del país llovió hasta en exceso. Y eso ocasiona, en la generalidad de las situaciones, una buena disponibilidad forrajera que pierde rápidamente la calidad conforme va perdiendo su nivel hídrico. Hay un efecto, obviamente, de depresión en los cultivos, sobre todo en los cultivos de verano, y en cuanto a los verdeos, avenas y raigrases y praderas que se han sembrado, seguramente muchas están en riesgo. Desde el punto de vista de dónde es más importante, hoy por hoy tenemos en algunas zonas del basalto, pero también en algunas zonas del este, sobre todo en los suelos más superficiales de la sierra, niveles de agua que están por debajo del 20% del agua que puede almacenar un suelo. Es una situación de monitoreo permanente, donde por suerte todavía los indicadores de índice verde, es decir, lo que nos indica crecimiento forrajero hasta los últimos 15 días era una situación, digamos, aceptable para un periodo de verano. Lo que agrava la situación tal vez sea que este déficit hídrico se da asociado a temperaturas que están fuera de lo normal para esta época del año,
lo que constituye un aumento de la demanda por parte de agua tanto de los cultivos como de las pasturas. Es una situación a monitorear. Estamos también en una época donde probablemente en caso de llover se reduzca la demanda y esperemos que esta lluvia pronosticada alivie al menos parcialmente la situación a nivel de los cultivos y de las pasturas. Buenos días, ministro. Pablo Martínez de Radio Rural. Hasta el momento ese estrés hídrico, o básicamente sería la definición más bien técnica, no se presenta sequía en ningún punto del país, es un poco esa la consulta. Lo otro sería, en reiteradas oportunidades, el ministro ya desde el anterior gobierno, la anterior administración ha manifestado que se va siempre a atender a que los productores tomen seguros y no esperar una asistencia del Estado. En caso de configurarse sequía, ¿el Estado en este caso no prestaría ningún tipo de asistencia a productores que llegaran a solicitarla? Primero una consideración de tipo conceptual. La diferencia entre déficit hídrico y sequía es que se constituye sequía desde el punto de vista de la definición de meteorología cuando transcurren 90 días de déficit hídrico. Desde el punto de vista de una pastura, de una vaca o de un productor que está enfrentando una situación de 60 días sin lluvia, poco importa si se llama déficit hídrico o si se llama sequía. En segundo lugar, lo que sí hemos dicho es que trabajamos, y esto no se hace de un día para el otro, hacia el manejo integral de los riesgos. La gestión de los riesgos implica la construcción incluso de un sistema de alerta temprana. Que hoy estemos 20 días antes de la fecha en la cual en la emergencia anterior, que fue en noviembre y diciembre del 2010 se declaró la emergencia, implica una actitud proactiva. Es decir, estamos monitoreando la situación 40 días antes del momento en que en el episodio anterior se suscitó esta situación. Ojalá no tengamos que declarar la emergencia agropecuaria. En segundo lugar, hemos dicho que la gestión de los riesgos debe hacerse tratando de trasladar el riesgo a través de seguros. Eso es fácil hacerlo en un seguro para granizo y lo hemos logrado. Al inicio de nuestra gestión anterior encontramos la situación de la fruticultura con una cobertura de 15% de la superficie con seguro para granizo y hoy tenemos un 85,5%. No es tan fácil un seguro para la sequía, es decir, no existen productos de seguro para la sequía. Estamos trabajando también con la cooperación de organismos internacionales y en el marco de un proyecto con el Banco Mundial para la configuración de un índice climático, es decir, un seguro que se desencadena a partir de la ocurrencia de un episodio de no lluvia durante determinado tiempo. Esto es un instrumento moderno, es un instrumento que existe en pocos lugares del mundo y Uruguay lo está enfocando como piloto, pero no está disponible lamentablemente para estas circunstancias. En estas circunstancias, primero, esto es cíclico, esta no es la primera vez que pasan 60 días sin llover, en primer lugar, no es una situación de alarma pública todavía, salvo los problemas de agua potable para algunos pobladores con dificultades. Es una situación de déficit hídrico con reducción de cultivos, en los rendimientos de los cultivos de verano, sobre todo los más tardíos, y de reducción de la producción de pastura. Seguramente se afecta la calidad de la pastura y de persistir durante 15 o 20 días más, seguramente empezará a perderse estado corporal de los ganados. Es preocupante porque estamos en pleno otoño, pero también es cierto que un par de lluvias en esta época de 40 o 50 milímetros, desde el punto de vista forrajero, alcanzarían para cubrir. Por último, no estamos, según los pronósticos a mediano plazo que nos acababan de dar en el comité de emergencia la gente del INUMET, no estamos, y según lo que cualquiera que consulte internet puede encontrar, no estamos frente a un episodio de enfriamiento del Océano Pacífico conocido como fenómeno Niña, que podría hacernos pensar en un fenómeno de sequía más prolongado. Todo lo contrario, estamos con un episodio de calentamiento de las aguas del Pacífico tropical, conocido como Niño, efecto Niño, y en esas condiciones es bastante probable
que llueva lo normal o un poco más que lo normal, lo que no quiere decir que no tengamos en un periodo relativamente corto de 30 a 40 días periodos sin lluvia. Agarre, Emilio Izaguirre de Teledía, de Canal 4. La consulta es, algunos productores de soja decían estos últimos días que había bajado mucho el rendimiento justamente de la cosecha debido a la sequía. Si bien es muy difícil determinar pérdidas en esta época debido a que justamente no se debe haber procesado esto aún, ¿se puede estimar más o menos si realmente hay una disminución real en cuanto a rendimiento? ¿Usted se refiere a cultivos? Sí, obviamente. A ver, pérdidas de producción, es decir, disminución de la producción, obviamente existen porque faltó el agua. Es decir, en el Uruguay, lo he dicho muchas veces, y por eso estamos por estos días impulsando una modificación a la ley de riego, como he anunciado. En el Uruguay la luminosidad, es decir, la radiación, que es la que permite a través de la fotosíntesis la creación o la producción de grano, sea un cereal o un oleaginoso, es suficiente para producir 5.000 kilos de soja o 12.000 o 13.000 kilos de maíz. 9 de cada 10 años ese potencial no se alcanza porque el factor que limita la producción es el agua. Hay genética, hay fertilizante, hay tecnología, hay maquinaria, y hay manejo agronómico como para alcanzar esos rendimientos. Sin ir más lejos, en este preciso momento, aquellos cultivos que han estado bajo condición de riego están con rendimientos, en el caso de soja, de 1.000 o 1.500 kilos por hectárea más que los que no se regaron. Esa es la razón por la cual, lejos de pensar que en el Uruguay hay problemas de cantidad de agua, es importante que como país pensemos en la potencialidad que tiene la transformación de ese recurso que en diciembre sobraba porque llovieron 600 milímetros y que hoy nos está faltando, de manera que la estrategia nacional es acopiar, de la misma manera que otras veces se ha acopiado agua para generar energía eléctrica, muy probablemente el Uruguay tenga que transitar por ese camino. De hecho lo está haciendo. Uruguay ha incorporado 40.000 hectáreas de agricultura que no se regaba a agricultura bajo riego en los últimos 5 años. Desde el punto de vista de agua para abrevadero, en los últimos 7 años se han atendido 6.328 proyectos de productores que han mejorado su situación de fuente de agua y tal vez esa sea la razón por la cual hoy el problema desde el punto de vista productivo no está siendo todavía noticia, porque ha habido una inversión muy importante, mucha de esa inversión con recursos públicos apoyando a proyectos productivos a través de distintos programas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para atender y mejorar no solamente la fuente, sino la distribución de agua de abrevadero. Y todavía ese no está terminado, tenemos identificados por lo menos 6 o 7.000 proyectos más a realizar. Ministro Aguerre, tomando en cuenta que la economía regional está enlentecida, que ha venido cayendo el precio de los commodities y toda esta situación que usted nos describió de menor rendimiento en algunos cultivos como consecuencia del déficit hídrico, ¿cabe esperar que este año el sector agropecuario no pueda ser un motor tan fuerte como ha sido el conjunto de la economía y que recorte algún punto de crecimiento del producto? Creo que en el Uruguay todos tenemos que empezar a convencernos que somos un país agropecuario y agroindustrial. El 78% de nuestras exportaciones proviene del sector agropecuario y el 55% de nuestra industria es agroindustria de transformación. Y por lo tanto, cualquier afectación, ya sea desde el punto de vista climático o desde el punto de vista de los precios internacionales o de ambas, sin duda alguna, tiene un efecto. Si quiere ponerle un número, yo podría decirle que sobre 1.200.000 hectáreas de soja, una pérdida de $200 y una productividad de 2.500 kilos, estamos hablando de 3 millones de toneladas, que por $200 menos son 600 millones de dólares. Si a eso le pone un 20% de pérdida de rendimiento por el clima, tal vez la combinación de caída de precios y efecto del clima tengan una pérdida equivalente a toda la cuenta de turismo
receptivo que tiene el Uruguay. De esa magnitud estamos hablando y por eso es que tenemos que generar una estrategia a mediano y largo plazo donde el agua, que reitero, nos sobra durante muchos periodos del año, pueda ser un insumo que se utilice de la misma manera que se utiliza la genética, la fertilización, la nutrición vegetal o la mecanización agrícola. Roballo, buenos días. ¿Hubo alguna especie de evaluación de lo que fue la Cumbre de las Américas? Eso por un lado. Y en segundo lugar, si hubo alguna reflexión por parte del presidente Vázquez sobre el fallecimiento de Galeano. Sí, hubo el presidente de la República informó a los ministros sobre el contenido de las audiencias que tuvo, sobre todo la reunión que tuvo con el presidente de Estados Unidos, de Costa Rica y digamos, determinados tipos de enfermedades que causan una mortalidad alta y las políticas a nivel internacional que se pueden implementar para ello. También, obviamente, el encuentro de alguna manera entre el presidente de Cuba y el presidente de Estados Unidos. Se hicieron gestiones también vinculadas a los precios del arroz en Perú y hubo una muy buena sintonía entre los presidentes para de alguna manera generar un mejor esquema de intercambio. Y sobre el final del Consejo de Ministros recibimos la noticia, la lamentable noticia de la pérdida física del escritor Eduardo Galeano. El presidente informó esa situación. Estamos confirmando que el velatorio sea en el Teatro Solís y por supuesto que invitó a los ministros en un momento de pérdida y de tristeza de una personalidad de estas características a acompañar. Roballo, simplemente un poco reafirmando lo que estaba diciendo, ¿se ha confirmado algún tipo de honores para el velatorio de Galeano? Usted estaba mencionando que se podría hacer en el Teatro Solís, pero además alguna otra actividad en referencia al velatorio o al entierro. No tengo confirmación de eso en virtud de que la noticia nos llegó sobre el final del Consejo de Ministros. Sí, obviamente el acompañamiento a la familia es una personalidad que obviamente trasciende los entornos familiares o de esa actividad, sino que tiene dimensión nacional e internacional, pero fue sobre el final del Consejo de Ministros, entonces no tengo esa información.